torácicas. Entonces, de esta apófisis transversa para encima están ubicados los músculos epiaxiales, y de la apófisis transversa para abajo los hipoaxiales. Entonces eso lo vamos a describir cada grupo. Entonces el grupo epiaxial está constituido por músculos que están en este ángulo: apófisis, espinosa y la curvatura de la costilla. Entonces en todo este espacio de acá. Si nos vamos al canino, nos habíamos quedado en cuello acá con este músculo que era el esplenio. Entonces el esplenio lo vamos a disecar y termina acá, ¿no? Entonces acá ya hemos visto que está el hueso escápulo, porque es el área serrata del músculo serrato ventral. Y encima de este estaba prácticamente acá una proyección pequeña de dos músculos que son los romboides. Pero el romboides también tiene su inserción acá en la parte del cartílago de la escápula, por eso que ya no se van más allá. Entonces este también es un músculo del cuello: romboides, que hay dos acá, cervical y el capitis, y este es el esplenio. Ya, entonces nos queda acá un músculo que está debajo, este de acá, que está compuesto por dos partes, que se llama acá el semispinal. Entonces cuando el semispinal está formado acá por el viventer cervicis y el complexo, este músculo pasa en dirección al tórax, este es de acá. Entonces este cambia del nombre y se llama semispinal. Entonces este está encima de la apófisis transversa. Tenemos acá un músculo que comienza desde la cresta del hueso ilion de acá, y vienen dos músculos paralelos. Como estas son vértebras lumbares, acá toman el nombre de lumbar o abdominal, y son el ilio costal y el otro es el longissimus. Siguen su camino sobre este ángulo, y el que está más ventral acá es el ilio costal. Como está sobre las costillas, toma el nombre de ilio costal torácico, que termina a la altura de la primera costilla, acá. Entonces este ilio costal tiene sección lumbar y sección torácica. Y el otro es el longissimus. Cuando está sobre las vértebras lumbares, es longissimus lumbar, y cuando se va sobre las costillas se llama longissimus torácico. Este longissimus pasa al cuello, se llama longissimus cervical, y una porción pasa hasta la apófisis mastoidea, que se llama longissimus capitis. ¿Ya? Entonces eso es el músculo longissimus. Por eso longissimus es plural, largos. Todo está en diferentes sectores: lumbar, torácico, cervical y de la cabeza. Mientras que el ilio costal solamente tiene dos sectores: lumbar y torácico. Entonces son los tres músculos que están aquí en este ángulo de acá, ¿no? Acá, digamos, está el semispinal y los dos están acá. El de en medio, longissimus, y este es ilio costal. Esos son los epi. Los hipo van a estar de la apófisis transversa para abajo. Acá por estar en el cuello, cuando estudiamos el cuello solamente lo habíamos visto esta forma triangular, ¿no? Entonces lo habíamos cortado ahí para que dé paso a la vista del otro músculo, que es este, que es el longissimus de cuello cervical, y esta es la parte que se va a la apófisis mastoidea, longissimus capitis. Ya, entonces este músculo serrato ventral tiene ya su conformación: apófisis transversas cervicales. Como comienzan acá las costillas, se pone sobre las costillas, ya hasta más o menos la altura de esta. Entonces si queremos saber cuáles, lo contamos.
Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total hay 13. Menos 7, 6. Entonces hasta la sexta costilla se va este músculo. Se inserta en la parte de encima. Y tiene una forma triangular. ¿Ya? En esta punta de acá se inserta en la escápula para que sostenga el miembro anterior de la parte medial. Entonces este es el serrato ventral. Al piecito del serrato ventral tenemos este músculo de acá que son los escalenos. ¿Ya? También viene desde la parte superior o dorsal, digamos, a la cara externa o lateral de las costillas. Ya si lo queremos contar, esta costilla, ¿qué número es? Esta era la sexta, quinta, hasta la cuarta. Entonces cuarta, pero este viene un poco más atrás, más o menos hasta la segunda. Entonces son sus dos partes del esqueleto, dorsal y ventral. Ya tenemos dos. Acá hay otro músculo que se nota un poquito, este de acá, que se llama recto del tórax. Y este recto del tórax se proyecta con un tendón que es este de acá, y comienza acá otro músculo, que es el recto del abdomen. Entonces estos dos rectos están en secuencia. Y lo interfiere, digamos, uno con el otro este tendón. Este tendón sirve de fin del recto del tórax y a la vez de inicio del recto del abdomen. Acá encima, sobre el hueso esternón, están estos dos músculos que son los pectorales. Pectoral superficial, que es este sector de acá, y este de acá es el profundo. Este se va a insertarse al húmero. Entonces hemos dicho que es un músculo aductor del miembro anterior. ¿Ya? Después tenemos este de acá. Este era serrato ventral. Y acá hay otro pequeñito, que es este de acá, que se llama serrato dorsal, craneal. Y acá está cortado su tendón, pero este tendón se va a originarse de la línea media dorsal. ¿Ya? Acá, para acá. Y tenemos un serrato dorsal caudal que está en la parte de los intercostales, en los dos últimos. A este perro, como es medio chico, no lo hemos identificado bien, pero ese más o menos está acá. Vemos la última costilla y hay un musculito que viene así en esta dirección y otro acá. Esos dos son los serratos dorsales caudales, craneal y caudal. Y estas son las caras laterales de las costillas. Entonces, entre costilla y costilla hay un espacio intercostal. Y en este espacio intercostal está ubicado el músculo, que también lleva el mismo nombre, músculo intercostal. O sea, aquí abrimos, sí, acá está. Entonces, acá hay un músculo intercostal externo, pero sus fibras se van en esta dirección. Se van hacia atrás y en dirección hacia abajo. Por eso se llaman caudo ventrales. Y esta ubicación de este músculo por las fibras, la dirección de sus fibras se llama intercostal externo. Y tiene también la misma dirección de las fibras de este músculo, que también se va caudo ventral, pero este es del abdomen, y se llama oblicuo abdominal externo. Ya tiene la misma dirección de las fibras. Entonces, en relación están los dos. Entonces, yo voy a alzar el músculo ahí y voy a encontrar debajo otro. Pero este está al contrario, sus fibras están así. Están para adelante, o sea, cráneo, pero también para abajo, o sea, cráneo ventrales. Entonces, se hace un tejido de las fibras de los dos. Este está así y el otro en sentido contrario. Entonces, se tapa o se forra las dos costillas, por eso se llaman intercostales.
Ya, entonces eso los vamos a identificar también ahí. Entonces ahí lo pueden ubicar la dirección de sus fibras. Si queremos describir estos dos músculos, el externo se origina de acá, de acuerdo al borde de esta costilla. ¿Qué borde sería? Caudal. Caudal. Y se va a insertar en el borde craneal. ¿De qué costilla? Si está para atrás la costilla, ¿cómo le describiríamos? ¿De la costilla siguiente o de la costilla caudal? Mejor es costilla caudal, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que se origina en el borde caudal. Se inserta en el borde craneal de la costilla caudal. Pero si lo describimos al otro, al intercostal interno, va a venir en este sentido. ¿De dónde se va a originar? Del borde craneal hacia el caudal de la costilla craneal. Exactamente, así es. Entonces nosotros describimos lo que hemos visto en huesos. Borde caudal, borde craneal. Costilla caudal, costilla craneal. Aparece trabalenguas, pero tirándole un poquito de sentido común, lo estamos describiendo. Entonces todos estos músculos son los que se encuentran en el tórax. Hay dos músculos que ahorita no lo vemos. Uno está en la parte interna, por acá más o menos, ubicado sobre los cartílagos de las costillas verdaderas. ¿Ya? Más o menos así, pero por la parte de adentro. Este se llama transverso del tórax. Transverso del tórax. Y hay otro principal que es el diafragma. Nosotros habíamos descrito la parte final de la cavidad torácica. A ver, ¿quién me describe la salida del tórax o parte final de la cavidad torácica? ¿Qué sería este sector? Sería la última costilla, el arco costal. Llega, ¿cómo se llama este hueso? Sternebra. Ya, pero ese hemos dicho específicamente su nombre. El sifón. Se va por acá, que es también cartílagos, y esta es la última costilla. Llega hasta acá. Y se une el sector de acá, de la vértebra. ¿Qué cosa es este de acá? ¿Qué parte? El cuerpo de la vértebra. Todo esto que está abajo son cuerpos de las vértebras. Por eso se escribe así la vértebra. Cuerpo abajo. Opuesto al cuerpo, la apófisis. A los costados, apófisis transversa. Apófisis espinosa, apófisis transversa. Entonces es lo que estoy escribiendo. Entonces, a ver, repitan nuevamente la salida final de la cavidad torácica. Escríbanlo. En dorsal, ¿quién está? ¿De qué vértebra? ¿Qué vértebra? ¿Qué vértebras son estas? ¿Para qué se asustan? La C3. ¿Ah? La C3. ¿Esta es vértebra? Torácica, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué número es? Este es canino, pues tiene 13 vértebras. Entonces este es el cuerpo de la 13ª vértebra, si se trata de canino. Pero si es equino, ¿qué número sería? 18. 18. Entonces, para no estar 18, 13, decimos el cuerpo de la última vértebra torácica. La especie, ya lo mencionamos si nos preguntan. ¿De ahí qué sigue?
para que sea la salida de la cavidad torácica. ¿Este qué va a representar? Este de acá y este de acá. ¿Qué número de costilla? La última. También va a ser la última, pues la especie no nos importa. Y de ahí se continúan con este de acá, la imbricación de los cartílagos costales, de las costillas falsas. ¿Cómo se llama? El conjunto de cartílagos, de acá y de acá. No del hueso, porque es hueso. De ahí siguen los cartílagos. ¿Cómo le denominamos a este conjunto de cartílagos? También lo hemos mencionado. Arco costal. Costal. Inter es entre, ¿no? Este es arco costal. Puro cartílagos. Y más arriba está el hueso, la última costilla. Ya se unió de este lado y se unió del otro lado. Y terminan acá. ¿Qué hueso es acá? Que está en medio. ¿Qué hueso es? Esternón. ¿Qué es ternebra? La última. La última, ¿qué nombre tiene? Sifoides. Apófisis sifoides. Y tiene la proyección de un cartílago, que también se llama cartílago sifoides. Entonces, este cartílago se va a unir a la unión de la última esternebra, o sea, a la altura de la apófisis sifoides. Entonces, ese es el límite. Ese es el límite ¿de quién? De la salida de la cavidad torácica. Repetimos, cuerpo de la última costilla, borde o cara interna de la última costilla. Se continúa con el arco costal y se unen En la apófisis. a la altura de la última esternebra. Sinónimo de última esternebra, apófisis sifoides. Entonces, ese es el límite. Es el límite. Y en este límite se inserta el músculo diafragma. Entonces, ¿dónde se inserta el músculo diafragma? En el límite posterior de la salida de la cavidad torácica. Pero este músculo no es plano, por decir este es un círculo, y no es plano para que parezca un tambor. Tiene la forma de una cúpula o de un tazón, más bien que se entienda. Un tazón, cuando hacen en la casa una torta, usan un tazón para envolver o preparar la masa, ¿no es cierto? Entonces es un depósito medio circular. Comparándolo con ese tazón, lo vamos a colocar acá. Entonces el borde del tazón va a ocupar acá y la parte hundida se va para adentro. Ahí. Entonces esa es la ubicación del diafragma en la cavidad torácica. O si quieren, se imaginan ustedes la mitad de una esfera y lo colocan acá. Es igualito. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo ponemos así, de esta parte, imaginariamente lo tenemos acá, a la media, al medio círculo, entonces vamos a ver que el círculo va a ir más o menos así, por la parte interna. Ahí. Entonces va a tener acá esa ubicación el diafragma en el espacio de la primera a la última costilla. Entonces, si más o menos la referencia es que se inserta, como hemos dicho acá, ¿no es cierto?, a la altura de la última esternebra. Entonces va a estar la cúpula o la media naranja o el medio círculo o el tazón acá, en este sentido. Entonces, estando acá, deja dos espacios, del diafragma para adelante y del diafragma para atrás. Entonces, ¿qué órganos tenemos acá en el tórax? Corazón y pulmón. Pero el que más nos va a importar es el pulmón, porque el pulmón se va a llenar con aire
Y este músculo tiene que trabajar como si fuese un fuelle, un fuelle. ¿Se acuerdan del nervio frénico que hemos escrito en la sección del cuello? ¿Qué nervios están saliendo de acá, de la sección cervical? ¿Qué nervios? ¿Cómo se van a llamar? Nervios espinales cervicales. Nervios espinales cervicales. También tienen su rama dorsal Y ventral. y su rama ventral. Pero las ramas ventrales del 5, del 6 y del 7 se forma un solo nervio. Y ese se llama nervio frénico. Entonces ese nervio frénico va a entrar al tórax, digamos por este lado, y se va directamente a inervarlo al diafragma. Ese es de este lado izquierdo, y por el otro lado será el otro nervio frénico para el diafragma. Entonces está fuertemente inervado, está por 3 ramas ventrales, 5, 6 y 7, al músculo diafragma. Pero este músculo diafragma, ¿de qué tipo es? ¿Es cardíaco? ¿Es estriado o es liso? Liso. El músculo diafragma. Liso. Por el tipo de inervación. ¿Qué tipo de musculatura sería? Entonces sería estriado. Si sale. Está inervado por un nervio espinal. Entonces nosotros hemos sacado una regla general que el nervio espinal, ¿a qué tipo de musculatura inerva? Estriado, a ojos cerrados, estriado o esquelético. Pero este músculo está dentro, pero está inervado por nervios que vienen de la médula espinal. Por eso que su contracción de este músculo es fuerte. Entonces está acá adentro. A la hora que el nervio frénico lo impulsa a este músculo que está así, ¿qué va a tender a hacer el músculo? A hacerse plano, a contraerse, porque como está ahí relajado, lo estimulan y se contrae. Entonces tiende a hacerse plano. Y si tiende a hacerse plano, ¿para dónde va a correr? ¿Para acá o a caudal? ¿A craneal o a caudal? Se tiene que ir para atrás, ¿no es cierto? Si está así y se contrae, se va para atrás. Entonces, en ese espacio que deja yéndose para atrás, esta cavidad se hace más grande y entra más aire a los pulmones. Como ya pasó su inervación, porque el músculo tiene que relajarse, acá hay un montón de órganos de la cavidad abdominal que nuevamente lo empujan y lo hace recobrar su posición anterior. Entonces, esa empujada hace que el aire salga en forma pasiva. Nuevamente se contrae y se va nuevamente atrás, se llena el pulmón de aire. Y en ese plan está este músculo diafragma. Por eso decimos que este es el principal músculo inspiratorio. Entonces ustedes también habrán oído este término cuando dicen haz una respiración abdominal o haz una respiración torácica. ¿A qué creen que se deba? Si es abdominal, ¿qué quiere decir que va a ser? Tienes tú que hacerte medio encoger el abdomen, ¿no? Para que el músculo diafragma trabaje por presión de los órganos del abdomen, ayudado con el nervio frénico, ¿no? Entonces, esos tipos de trabajos respiratorios uno tiene que habituarse, porque generalmente uno está respirando y no se da cuenta, ¿no? Si tu diafragma se mueve o no se mueve, o te haces panzón y vuelta te encoges al rato de cada respiración, ¿no? Entonces es una situación de reflejos propia de cada uno, pero es el trabajo que hace este músculo diafragma.
Entonces acá lo hemos mencionado a todos los músculos y allá ya están separados por grupo de músculos inspiratorios y grupo de músculos expiratorios. A ver, lean los inspiratorios. Intercostal externo, escaleno, serrato dorsal craneal. ¿No lo ven? Léanlo. Músculos inspiradores, músculo intercostal externo, músculo escaleno, músculo serrato dorsal craneal, músculo elevador de las costillas, músculo recto del tórax, músculo diafragma. Músculos expiratorios, músculo intercostal interno, músculo serrato dorsal caudal, músculo retractor costal, músculo transverso del tórax. Y otros músculos. Ya, entonces son los dos grupos de músculos. Para eso están los músculos acá, para que muevan a esta cantidad de huesos. Pero esta articulación no es de tipo sinovial, está reforzada por ligamentos. Y entre los movimientos de una y otra vértebra están los discos fibrocartilaginosos o disco intervertebral. Y la articulación del esternón también es por cartílagos y unido de la costilla con el esternón también cartílagos, que tienen acá sus dos nombres: condrocostal, condroesternal. Pues a este conjunto de huesos con sus articulaciones lo van a mover estos dos grupos de músculos, inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios va a aumentar el tamaño de la cavidad torácica para que entre aire a los pulmones. Y los expiratorios nuevamente recobran su estado anterior. Entonces en este trabajo es lo que se conoce la sección de grupo de músculos inspiratorios y expiratorios. Ahí hemos puesto otros músculos. El pectoral, que no tiene que ver nada con inspiratorios ni expiratorios. Este está como un músculo aductor del miembro anterior. Igual el serrato ventral también es un músculo de fijación del miembro anterior por medio de este punto que se une al área serrata del escápulo. Entonces esos son todos los músculos que nosotros tenemos que ver. Cuando ustedes van a disecar, así sacar acá y limpiar, van a ver un montón de vasos sanguíneos, de nervios que vienen desde la parte de los intercostales hasta este músculo. ¿Ya? Igual cuando levanten este de acá, van a estar acá también los vasos sanguíneos y nervios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esos van a estar dirigidos a la irrigación y a la inervación de todo este conjunto de músculos, incluido que llegan hasta la piel. Ya por acá también hemos visto este músculo que sostiene al miembro anterior, que es el serrato dorsal. Perdón, este es el dorsal ancho. Este es dorsal ancho. Entonces el dorsal ancho se extiende hasta la parte posterior, casi a la altura de la última costilla, y se fija con su tendón a la línea media dorsal. ¿Ya? Dorsal ancho, la sujeción del miembro anterior. Por acá también están los rezagos que han quedado del trapecio, que se unen a la espina del escápulo. Eso también son de fijación. Y los propios del tórax son los epiaxiales, los tres de acá, y el grupo hipoaxial que está acá abajo. Entonces ustedes a la hora que disecan van a encontrar ahí los vasos sanguíneos y los nervios, ya que están irrigando a diferentes alturas. ¿Y por qué sucede eso? Porque en cada emergencia de un nervio espinal, el nervio tiene su rama dorsal al grupo epi y su rama ventral se va por el borde caudal de cada costilla. Borde caudal de cada costilla. Entonces, si hay un músculo acá encima, ese nervio le va a dar inervación a ese músculo. Se ocupa desde la primera hasta la octava costilla, todos los nervios a esa altura le van a dar inervación a este músculo.
Si es más chiquito, le darán los intercostales de estos 3 o de estos 2, según su ubicación. Acompañado con esto, por este borde caudal, también acompaña acá una arteria y un nervio, y una vena. Su opuesto de la arteria es la vena. Entonces, por cada borde caudal están recorriendo 3 elementos: nervio, arteria y vena, del mismo nombre, intercostal. Entonces, si hay un músculo acá, lo irrigará, su retorno venoso se va por la vena intercostal y el nervio servirá para inervar ese músculo. Entonces, todos los músculos que estén acá encima de la pared del tórax están irrigados por nervios intercostales y están irrigados por arterias intercostales. El retorno venoso va a ser su vena, pero en sentido contrario. ¿Ya? Después vamos a ver de dónde se originó esa arteria intercostal y dónde va a desembocar la vena intercostal. Hasta ahorita estamos viendo solamente la parte de los 3 componentes: arteria, vena y nervio intercostal. El origen del nervio intercostal ya lo sabemos. ¿Dónde es? ¿Dónde sería el origen de un nervio intercostal? Y acá lo voy a poner ahí. Sale de la médula espinal. Por eso se llama intercostal torácico. Y ya salió. Ahí se queda. Hace una rama dorsal para el grupo de músculos de inervación. Y la rama ventral hemos dicho que recorre por el borde caudal de la costilla. Entonces, eso sucede igualito en este espacio intervertebral, por acá igual, por acá igual. Todos van a salir de emergencia de nervios espinales, rama dorsal, rama ventral. La rama ventral va a cambiar de nombre. ¿A qué nombre cambiaría? Es rama ventral, ¿no es cierto? Pero cuando está por acá, ¿qué hemos dicho que se llama? Intercostal. Nervio intercostal. La rama ventral, su sinónimo es nervio intercostal. Ya, entonces, ¿de dónde se origina un nervio intercostal? De la médula espinal. ¿De qué rama? Rama ventral. Ventral. Y si va a inervar a un músculo epi, va a ser Una rama dorsal. Ya, entonces ese concepto se hace en todos los nervios que salen de la columna vertebral. Nervio espinal, rama dorsal, rama ventral. Cuando pasemos al abdomen, solamente están acá las vértebras lumbares. Sale un nervio, rama dorsal. Siguen los músculos que están epi. Y rama ventral, acá no tenemos nada, ningún hueso en el abdomen. Pero sí tenemos una capa muscular. A esa capa muscular va a ir la rama ventral. Bueno, entonces, el comportamiento es diferente según la sección, pero el concepto es igual. La emergencia es igual. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces diseccionan hasta esta parte, tiene que quedar igualito, dos caninos.